fui relatándole cómo sucedió, ¿verdad? Mi apresamiento, mi secuestro con mi señora. Pasó un tiempo, se va ella y me llama. Me dice, ¿sabes, Emilio? Me gustó mucho lo que me contaste, me sorprende, me emociona, me interesa bastante y quisiera continuar yo con este trabajo. Así es desde ya importante el tema de que aportes memoria a un país desmemoriado, ¿no? Pero además, por el volumen que tiene nuestra sociedad, un proyecto de este tipo. Así que, primero, congratulaciones, gracias por hacerlo y, bueno, bienvenida. Augusto, muchas gracias por invitarme. Sí. La verdad es que, bueno, estamos rescatando, ¿no?, la memoria de una persona que vivió una etapa muy oscura de Paraguay. 35 años de dictadura tuvimos y 35 años de democracia hace justo, ¿no? También es como el aniversario. Buen punto. Sí, entonces, de hecho me enteré hace poco también pisando aquí, me lo dijeron, y me quedé como, ostras, Cris, pues sí, 35 años y 35 años de democracia. Entonces era como, me puse a reflexionar, ¿no?, sobre esto. Y efectivamente, esto que dices, que un país desmemoriado, o sea, hay que tener memoria, es muy importante porque de esto un poco se trata construir, ¿no?, un país entero. Claro, además no es una cuestión que atañe quizás solo a Paraguay. En las sociedades hay una especie de pacto de silencio en relación a cuestiones traumáticas muchas veces, ¿no?, como fue la dictadura. Y ese es el aporte importante que tiene la vida como la de Emilio. Pero cuéntanos cómo empezó esto, cómo es que apareció él en escena de una persona que probablemente habría nacido un poco antes o ya después de la caída de la dictadura y que estaba al otro lado del océano. Pues mira, yo nací en el 85. Sí, poquito antes. Sí, entonces claro, 4 años después... Claro, yo nací en la dictadura, pero no viví la dictadura. Claro. Entonces, yo me fui a vivir a los 17 años a España y allí hice un poco toda mi carrera profesional y mi vida, ¿no? O sea, llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Madrid y claro, estudié pues ahí cine, producción, guión, también quise ser actriz, bueno, todo ese proceso, ¿no?, de búsqueda artística, claro, pues lo hice allí. Y entonces hice 3 cortometrajes en España, en Madrid en concreto, y luego en plena pandemia, en el 2020, vine para acá y entonces era como ese momento, ¿no?, de buscar historias que contar. Me reuní con mi amiga Tana Sembori y entonces hablando así de cosas me dice, oye, ¿conoces a Soledad Barret? Y yo, Cris, tienes que investigar sobre esta mujer que te va a interesar mucho. Y entonces empiezo a investigar, efectivamente, me acuerdo que llego a mi casa y empiezo así con el ordenador, y digo, ostras, qué pasada de historia, qué rico como, ¿no?, para guionizarlo, para hacer una serie, un largometraje o un documental. Entonces, claro, hicimos ese ejercicio de hacerle entrevistas a personas que conocían la historia en concreto de Soledad. Y entonces me dice, Tana, te tengo que presentar a Emilio Barreto porque él conoció a Soledad y él es un actor muy conocido en este país, ha hecho muchas películas muy importantes, sí. Tiene un premio muy importante en un festival ahí en Brasil y luego, claro, tiene toda su carrera entera como director de teatro y guionista y profesor de guaraní. Y bueno, llegamos a su casa. Nos sentamos todos así, igual como estamos aquí ahora mismo tú y yo. Entonces él empieza a decir, pues mira, yo cuando mataron a Soledad, yo creo que yo ya estaba en la cárcel. Entonces fue como, eso fue el punto de partida de Emilio, ¿y tú por qué estuviste en la cárcel? Y eso técnicamente se llama serendipia, ¿no? Sí, buscar algo.
O buscabas agua y encontraste petróleo, digamos, ¿verdad? Bueno, o sea, loquísimo. O sea, fue como, ostras, qué pasada esto lo que está soltando, pero a la vez era como, qué terrible. Claro. Qué terrible, qué dolor. 1 hora y media estuvo el sonidista con la pértiga así. Y claro, llegó un momento que teníamos que parar. Y entonces... Era puro testimonio. Sí, sin parar de contar todo lo que le habían hecho, el día que lo secuestraron, el día que secuestraron a su mujer, por qué. Claro, y eso también era... Claro, Emily, ¿pero por qué estuviste en la cárcel? Y él no sabía contestar. Claro, un hombre que pensaba diferente. ¿Sí? O sea, una persona que pensaba diferente. Por eso estuvo 13 años de su vida en la cárcel. O sea, no precisaba portar ninguna pancarta, bastaba con que pensara. Saras diferente, exacto. Pero antes, me gustaría volver sobre esta vida fascinante de Emilio. Antes, contarnos tu vida en esta industria, en este arte. ¿Cómo es que llegan a España y qué pasó después? O sea, ¿cómo fue que la primera vez que dijiste quiero meterme en una pantalla? Bueno, yo, claro, era chiquita, estaba buscando mi lugar en el mundo, por así decirlo, no a esa edad. O sea, estás buscando a lo que te quieres dedicar, a lo que quieres hacer. Y estás ahí como enfrentándote a ti misma también, porque es una edad compleja y depende también de tus vivencias, ¿no? O sea, son muchas cosas. Y entonces siempre tuve claro que quería meterme en el mundo artístico, pero no sabía en qué. Y entonces lo primero que empecé a hacer fue estudiar fotografía. Estudié fotografía analógica y luego, claro, y quemaba todo. Era como, bueno. Se quemaba todos los lo antiguo para el revelado. Los negativos de estos que te encierras en la habitación y entonces todo quemado. Y luego fotografía cinematográfica. Y allí era como, me acuerdo en la escuela de cine, éramos 2 mujeres las que estábamos estudiando fotografía cinematográfica. Y todos eran chicos. Y entonces las veces que teníamos que hacer alguna prueba, alguna escena, un cortometraje, de hecho al acabar el primer año, teníamos que entregar un cortometraje. Y claro, a nosotras nos ponían de ayudante de yo qué sé, de gaffer. Sí. O sea, de allá atrás. Sí. Era un rol terciario. Sí, era como, pero ¿de verdad? O sea, no, ni terciario, o sea, allá, donde no puedes hacer nada más que... coger pues las maletas donde van las cámaras, o sea, o las luces. Entonces, claro, y entonces fue como, no, yo no quiero estar aquí, no, bueno, voy a probar otra cosa. Entonces me metí a hacer clases de interpretación. Ajá. Y esto sí que me gustó mucho, allí aprendí a amar el mundo del teatro, el mundo artístico, y también fue como un proceso de desarrollo personal y profesional, porque luego todo esto me ha servido muchísimo. Obviamente. O sea, pero muchísimo. Puedo entender a los actores, puedo dirigir a los actores, puedo sufrir con ellos, sé lo que es el tema de los actores, ese ego enorme y esa sensibilidad tan apasionante que tienen. ¿no? Es otro mundo el mundo de los actores. Universal, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó en ese camino de ser actriz? Y claro, llego a esto, me subo encima del escenario y claro, me muero de miedo. Era teatro. Teatro. Entonces empecé, me encantaba. Para mí era como una especie de catarsis, era una forma de romper una barrera allí de, venga, Cris, como tienes tanto miedo, hazlo, venga. Y eso también fue como fortaleciéndome, ¿no? Pero... con el teatro no se sobrevive, o sea, se sobrevive, no se vive. O sea, es que es así. O sea, da igual donde vivas, que es así. O sea, ya sea en Paraguay, ya sea en España, ya sea en el mundo donde sea, o sea, en el país donde sea. Y entonces digo, vale, me voy a poner enfrente de la cámara, a ver qué tal. Fatal, le tenía un miedo, o sea, no, pero era como una cosa, o sea, sufrimiento absoluto de querer vomitar todo el rato, y digo, no, yo no valgo para esto, se acabó, o sea, se acabó. Entonces ahí empecé a trabajar en una productora de teatro,
y luego que también hacía cine. Y entonces, claro, estaban rodando una película y fue como, ostras, ¿y si escribo una historia chiquita? Y a ver si soy capaz... El camino del guión. Sí, a ver si soy capaz de rodar un cortometraje. Porque, claro, yo estaba viendo todo el proceso desde el inicio hasta el final de esta película en concreto, y era una película guerrillera, no lo siguiente. O sea, y era como, bueno, si he sobrevivido a hacer esta película, creo que podría hacer un cortometraje de 1 minuto. Entonces fue como, bueno, escribí y me salió 3 folios y al final se convirtió en un cortometraje de 3 minutos. Entonces, pero fue como, claro, mientras yo estudiaba, trabajaba... Pero tu aporte fue solamente el guión o la dirigiste además. Claro, todo. Ah, bien. Lo dirigí, lo producí ¿Y fotografiaste? No, porque estos, de hecho, mi director de foto, Rafa Arroyo, que es un director de fotografía fantástico, este colega mío, con él hemos hecho los 3 cortometrajes que yo he hecho en España, lo he hecho con él. Ah, mira. Los otros 2 que he hecho aquí en Paraguay, lo he hecho con otras personas. Sí. La de U, por ejemplo, lo he hecho con Diego Benítez, que es un director de fotografía maravilloso y me ayudó muchísimo con Emilio Barreto. Y bueno, y en ese proceso de buscar mi lugar en el mundo fue como, digo, voy a probar esto. Y entonces creo que el trabajo, o sea, fue como una mezcla de fashion films y ficción. Fue una mezcla, porque yo mientras... Tu primer trabajo fue ficción, fue documental, ¿no? No, un fashion film. Ya fue el primer trabajo. Sí, fue el primero, de 3 minutos, o sea, un cortometraje de 3 minutos, pero está en el género de fashion films. O sea, entonces es una mezcla entre moda y ficción, contando una historia. Entonces, en concreto, esto era una niña que cumplía años y que no estaba, y tampoco porque estaba cumpliendo 30 años, y esa edad es como, para la mujer es como una edad importante, ¿no? O sea, entonces como, bueno, lo que sí que acabamos ese cortometraje y lo enviamos a un festival enorme en La Joya, en Los Ángeles, en San Diego, y entonces... Allí nos llaman la gente del festival y entonces el cortometraje participaba en 5 categorías y nos dieron un premio a mejor concepto creativo. Y fue como, bueno, caramba, sí, exactamente, empezabas sí, y triunfabas. Sí, no, fue como, bueno, Chris, yo creo que vales para esto, venga, tienes que hacer un máster de guión, lo tienes que hacer, o sea, porque creo que para contar historias, lo primerísimo es el guión. Claro. Si no hay guión, no hay película, no hay historia. Entonces me puse a estudiar guión. Eso fue lo que hice. Y a partir de allí, pues escribí todo lo demás, todo lo que viene después. ¿En cuánto tiempo de tu vida sucedió todo eso hasta hoy? 6 años. Ah, mira. Es meteórico. Sí, fue realmente es meteórico. Sí, porque hasta los 30 yo no sabía a qué dedicarme en realidad. O sea, hasta que encontré como mi lugar de esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que sé hacer, sobre todo. O sea, porque una cosa es lo que tú quieras hacer, pero y si no te sale, ¿qué? ¿Sabes? Claro. Entonces, antes de sumergirnos al documental sobre Emilio, ¿podés... A propósito de sumergirse, ¿puedes hablarnos un poquito de tu trabajo anterior? Bueno, ese trabajo en Paraguay fue muy bonito porque fue inesperado totalmente. York era mi íntimo amigo. De hecho, qué loco. Es que yo gracias a York volví a conectar con Paraguay. Ah, mira. Sí. Yo trabajé en Terra.com, no sé si te suena, ellos eran los dueños de Miami Fashion Week, ellos me habían contratado para venir a Paraguay para buscar diseñadores, entonces vine para aquí y yo trabajaba en el mundo de la moda. Eso, sí. Entonces él me presenta a un montón de gente, nos hicimos muy amigos y entonces siempre que venía nos veíamos.
Y en una de esas yo ya llevaba, pues ya había hecho 3 cortometrajes, ya estábamos en plena pandemia, y me dice un día allí en el Bolsi, me acuerdo perfectamente, estábamos ahí bebiendo una botella de vino, o sea, entonces que venga y hablar de la vida, de todo. Y entonces me dice, Cris, yo quiero hacer un corto contigo, vamos a hacer un corto. Y yo, claro que sí, vamos a hacer un corto. Y además ya tengo la idea. Genial, ¿y de qué trata? Y por lo visto yo le conté todo, pero claro, yo había bebido... claro. ¿Sabes? O sea, tragos inspiradores, ¿no? Exacto, no, pero yo lo tenía en la cabeza de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Estuvimos 3 meses encerrados, ¿no? Entonces, el primer vuelo que salía para acá, me vine, estuve encerrada 15 días en un hotel, salgo de aquí y me meto en casa de mi padre. Y allí, entonces, un calor de morirte, bueno, como es Paraguay de esto de... Que bueno, ¿no? También, o sea, si te gusta el calor, o sea, Paraguay es maravilloso. Entonces, a las 5 de la tarde cortaban el agua. Y digo, ¿pero por qué cortan el agua ahí en Fernando de la Mora? ¿Por qué cortan el agua? Bueno, y cortan el agua porque yo qué sé, ¿por qué cortan el agua? Mi padre decía esto. Y entonces yo estaba obsesionada todo el rato con el tema del agua y venga bidones, y venga botella, y venga cualquier cantidad de cacerola. O sea, de repente me veo rodeada de agua. Y digo, wow, Cris, claro. Y luego, claro, también, ¿esto es una prevención o una obsesión? Sí, y luego, pero no, y solamente es que estamos en la pandemia, necesitamos lavarnos todo el rato. Era como, pero no entiendo esto. A ver, y yo preguntaba a la gente y entonces me decían, no pasa nada con el agua, Cris. Y claro, y luego empecé a entender, se acostumbraron a vivir de esta manera. Claro. O sea, el ser humano es así. O sea, nos acostumbramos a vivir de una forma precaria. Sí, resiliencia. O sea, eso es no se puede vivir de esta manera. Y claro, al día siguiente, despertarme después de la cena con George, recibo un mensaje y me dice, oye, ¿es verdad lo que me dijiste ayer? Y claro, me quedo con... el signo de interrogación enorme en la cabeza y digo, ¿qué le habré dicho a este hombre? Y le digo, ¿qué te dije? ¡Ay, ya estás! Antes de qué copa era. Ya está, lo del corto, lo del agua. Sí. Y yo, y empiezo a hacer memoria. Entonces, espérate. Y entonces ahí escribí, porque lo tenía ahí como muy en el cuerpo, lo quería escribir, lo quería hacer. Y entonces escribí 8 folios y se lo mandé esa tarde. Y me dijo, Cris, vamos a hacerlo, por favor. Y entonces pensé en Diego Benítez, porque es que retomo, mejor dicho. Es que cuando estaba hablando con Tana para llegar a esta investigación sobre Soledad Barra y todo esto, en el equipo de Tana estaba Diego Benítez. Entonces, claro, escribo a Diego y le digo, oye, tengo esto, ¿te apetece? ¿Qué te parece? Entonces, déjame leer y te digo. Y entonces lo leyó y me dice, Cris, vamos a hacerlo ya. Venga, y además sería bueno porque ya cuando eso ya habíamos conocido a Emilio y entonces yo estaba visualizando rodarlo en casa de Emilio y qué loco que Diego también me dice lo mismo, oye, sería bueno en casa de Emilio y yo, qué genial, ya me ha leído, o sea, porque al final es como esa conexión, ¿no? Entre director y director de fotografía, tiene que haber algo. Porque si no te lee la otra persona es muy complicado. Y en ese tiempo Emilio ya sabía que iba a ser centro de una película, ¿o no? No. Ok, ese paso no se había llegado. Todavía, claro, ya habíamos grabado el testimonio de Emilio, pero yo todavía no había vuelto a España. Entonces fue como al volver... porque fue un proceso, o sea, volví a España, luego volví a Paraguay y allí en ese interín fue cuando después de grabar, ya estoy volviendo en España, veo todo el material que habíamos rodado con Emilio y me acuerdo que me dice mi editor, ¿y qué hacemos con esto, Cris? Qué increíble su historia, sí. Qué heavy, y 1 hora y media un señor sentado contándote toda su vida y sin... Es que, te juro, tú ves los brutos y no te levantas
de la pantalla. Hay una frase emblemática del avance de la película donde habla de ángeles y demonios. Sí. ¿Qué ángeles y demonios existen al interior de esa película? Uf, pobrecito, él mismo lo dice, es que yo necesito, dentro mío hay un ángel y también hay un demonio. Claro, es un poco eso, ¿no? O sea, entre el perdón y el no olvidar. Exacto. Y la no impunidad. Exacto, no perdonar. O sea, entre el perdón y no perdonar. O sea, él tendrá como, bueno, es que ese hombre tendrá un montón de cosas en la cabeza, en el sentido de que, de hecho él lo dice en el documental, perdono a mis torturadores, pero no perdono a la gente que ordenaba hacer esto. Claro, claro. De hecho que el cine, como otras categorías del arte y del relato, no es solamente una fotografía, o sea, algo que ayuda a un momento, una imagen o una circunstancia a perennizarse, sino de alguna manera genera una relación permanente con el realizador, ¿no? O la realizadora en tu caso. ¿Qué te dejó, o todavía es temprano para entender qué te dejó esta historia? Bueno, es que ha sido un proceso de 4 años y yo recién ahora me estoy dando cuenta también de la importancia de recuperar y de, ni siquiera de recuperar y de hacer este trabajo, de haber hecho este trabajo. Es que es importantísimo lo que hemos hecho, pero recién ahora también soy consciente de ello, porque en un momento dado yo lo veía también veía como esto, o sea, lo veía como guionista y como directora y como productora también, porque en realidad lo produje. Es el momento como más profesional, donde de pronto todavía no hay tiempo para evaluar lo que deja, ¿verdad? Sí tuviste un primer impacto, lo cual te inspira, pero probablemente estos momentos fuertes tienen su remanente con el correr del tiempo, ¿no? Exacto. Es ahora cuando me estoy empezando a dar cuenta de la importancia que tiene todo esto. Estamos recuperando la memoria de un señor, de un pasado bastante oscuro. Claro. Y además, esto es la historia de amor de Emilio. Y 13 años de su vida estuvo en la cárcel sin haber sido juzgado. Entonces, es recuperar la historia de un país. Y creo que deberíamos hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? De, bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿Te parece, sin hacer un estudio sociológico ni demoscópico, que esa información que asumiste, que adquiriste, está bastante ausente en la sociedad al respecto de una mirada crítica sobre el pasado? Claro, si es que no se habla del tema. Augusto, no se habla del tema. Y luego, claro, aquí hay como un tema, hay dos mundos. O sea, de hecho, esto yo lo visualizo de esta manera. Esto es un puente que se convierte en 2 mundos. O sea, es como una oda a la memoria y la historia. Pero luego veo, por ejemplo, gente de tu generación, Augusto, que está la gente de mi generación. Entonces, de repente yo oigo o veo comentarios de cuando lo está escribiendo gente a mi edad, ay, ojalá vuelva el género. Es como, vale, bueno, creo que no se sabe mucho sobre esto. Sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña lo decían, es que cuando estaba Stroessner se vivía mejor. La famosa frase esta, ¿no? Que probablemente habrás vivido, quizás ya no con tanta intensidad, pero probablemente se haya vivido también en España una situación así después, ¿verdad? No con tanta intensidad, pero sí, ¿no? De la famosa añoranza al dictador, digamos, ¿no? Sí, pero todavía en España, o sea, es que pasa lo mismo que en Paraguay. Fíjate, esa añoranza, ese echar de menos, o sea, sí. Es que tiene su doble medir esto, ¿no? O sea, porque hay pensamientos diferentes, así mismo, hay vivencias diferentes, hay pues un montón de pensamientos diferentes. Cada uno tiene, pues es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Realmente tu aporte es significativo para toda esa comunidad que necesita estímulos permanentes para no olvidar
Hay una canción de Joaquín Sabina, se llama La nube negra, ¿no? Ese momento que no tendríamos que olvidar porque fue fatal, ¿no? Háblame de Emilio, la persona. ¿Ya lo conocías como actor o empezaste a conocerlo mejor? Pero ¿cómo te impactó la persona? Pues no lo conocía. Efectivamente, claro, a mí me lo presentaron y empecé a investigar sobre él, y después de haberme contado su historia, veo todo lo que aparece en internet. La información que hay es que él es actor. Había alguno que otro documento por ahí que efectivamente él había estado en la cárcel, pero claro, y también, claro, no solamente Emilio, un montón de gente, claro. Muchísima gente desapareció. Desapareció el padre de Emilio, el hermano de Emilio. Eran desapariciones familiares. Claro, imagínate, cantidad de gente. Sí. Entonces hay un olvido, permanente aquí de esto que no se habla. Y creo que es muy importante hablar de esto. Entonces, conozco a Emilio y entonces digo, vale, Cris, esto hay que hacerlo. De hecho, en España le mostré a un amigo mío documentalista. Me acuerdo que me pasó un par de documentales me dice, Cris, tienes que ver esto, esto y esto. Y creo que esto es muy importante. Madre mía, lo que le pasó a este hombre. Pero que sepas que en España esto ha ocurrido, pero cantidad de veces. Y efectivamente empecé a ver documentales uno detrás de otro. Y luego digo, bueno, pues habrá que hacer este documental. Muy impactante también el hecho de esta experiencia, porque Emilio, después de relatar a través de su actoría miles de personajes, un día se encuentra con el desafío de relatarse él mismo, ¿no? Claro, a esto es lo que iba. Le llamo por teléfono y le digo, oye Emilio, ¿a ti te gustaría hacer un documental? Una película sobre tu vida. Y me dice, por favor, yo necesito contar esto. Entonces, fíjate lo que es la magia del cine, ¿no? O sea, si no hubiéramos llegado a conocer a Emilio, si no hubiéramos hecho ese trabajo de investigación sobre otra persona, el testimonio de Emilio se hubiera quedado allí. Y nadie más hubiera hablado de ello, excepto sus familiares, sus hijos, ¿no? Pero tener esto es muy importante, es recuperar la memoria, es una forma también cultural y educacional. Es que cuando veas la película te darás cuenta. Y además de todo, porque se trata de un profesional de la comunicación desde su condición de actor, ¿no? Y supongo que eso le habrá dado un plus muy importante a todo lo que fue el relato de su vida, ¿no? Bueno, a ver, una cosa, él es actor, pero no estás actuando esto que nos está contando. Claro. ¿Sabes? Él le ocurrió todo esto. A él lo secuestraron, lo torturaron, a su mujer también la secuestraron, perdió lo que podría haber sido su primer hijo, le pasó muchas cosas allí. Y todavía se sigue acordando, es muy fuerte, Augusto, porque el otro día me dice, Cris, te tengo que decir una cosa. El otro día me llamó un periodista de Argentina y esto no te lo he contado porque tenía muchísima vergüenza. Es que a Enimia le enviaban trocitos de mi oreja, pero que sepas que le he contado a este periodista, pero no te lo he contado a ti, lo siento mucho. Y yo, Dios mío de mi vida, él pidiéndome perdón a mí. Pero cómo, por Dios, ¿sabes lo que te quiero decir? Este hombre pidiéndome perdón porque no me había contado que le habían cortado la oreja. No, Emilio, sí. Perdóname tú. ¿Sabes? Qué impactante, ¿no? Impactante. ¿Y cómo es en lo que puedas contar? ¿Cómo es la peli? Digamos, ¿cómo está organizada? ¿Es la historia de una vida? ¿La locación es su casa? Sí, no sé hasta dónde. Sí, bueno, empezamos a rodar en su casa. Claro, esto fue fue 4 años de rodaje, entre que yo iba y venía y podía también venir, entonces tenía que cuajar todo para que se dieran los días de rodaje.
Y él siempre esperando, y él siempre era como, amiga mía, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo? Y claro, también no era fácil, Augusto, claro. Porque me acuerdo, la primera vez que yo, ya después de haber visto el material que habíamos hecho la primera vez, y después de decirle, ¿quieres hacer tu película, tu documental? Me dice el que sí, y entonces yo empiezo a hacer un cuestionario, ¿no? Una especie de escaleta. Claro, para mí también era nuevo, porque yo había escrito guión, pero ficción. Y otra cosa es totalmente diferente, te pasas al mundo documental, que es más bien de escaletas, ¿no? O sea, aquí vamos a ver cómo o sea, para mí fue una escuela también, un aprendizaje. O sea, es mi primer cortometraje documental. Y entonces empiezo a hacer ese trabajo de preguntas y llego a su casa, entonces le digo, Emilio, vamos a hacer, para romper un poco todo esto, ¿te importa que vayamos recorriendo lugares por donde habías estado? Entonces fuimos al río, fuimos a Emboscada, fuimos al Museo de las Memorias, entonces allí él iba relatando poco a poco, pero era complicado, para mí fue muy complicado porque yo sentía, a veces tenía como, de hecho he visto el otro día fotografías del rodaje y he visto fotos mías que yo estaba así, porque tenía tanta presión en el cuerpo de cómo le pregunto yo a este señor todo esto que tengo aquí. Y en un contexto histórico donde se desarrollaron sus escenas de dolor, ¿no? Exacto, constantemente además, porque todo lo que te contaba era como... Y que no pareciera la búsqueda del dolor por el dolor, sino por la transmisión de la memoria, ¿no? Exacto. De repente te cuento esto, una anécdota que dice... bueno, no, mejor habría que ver la película. Está bien, habría que ver la película. Por favor. Bueno, pero espérate, entonces luego... Eliminemos el 1, 2, 3 o 4 puntos de rating que podía tener, pero veamos la película. Sí. No, a mí me resulta muy impactante, porque esto no es obviamente, esto no es un noticiero policial de la televisión, sino es nada menos que un documental sobre una vida que los paraguayos, sobre la cual los paraguayos tendríamos que estar muy orgullosos. Y supongo que el tratamiento de la peli tiene todo un cuidado especial, ¿no? El otro día fue el preestreno. Emilio no lo había visto nunca. Me acuerdo que cuando lo estrenamos en Cracovia, a la primera persona que llamamos fue a Emilio. Entonces me dice, bueno, entonces ya me puedes enviar la película. Y le digo, no, Emilio, lo tengo que ver contigo. Esto es para verlo en pantalla grande. Lo tienes que ver, es tu película, es tu vida. Ella lo quería por WhatsApp. Sí, ella quería verla por WhatsApp. Era como, no, Emilio, espera. Y, vale. Y fue la única vez que me pidió. Entonces, el otro día lo vimos y fue muy emocionante. De hecho, tuvimos una proyección a las 5:30 y luego otro a las 7 de la tarde. Y en la primera proyección, él llega un momento que me agarra la mano y no me suelta hasta que, como a los 5 minutos de empezar la película. Entonces me agarra la mano y no me suelta hasta el final. Y entonces luego empezamos a ver la segunda proyección y claro, allí se rompe y llora y rememora y entonces allí luego me dice que esto había sido, al principio, la primera proyección él lo había visto como algo más técnico, no técnico, sino que estaba mirando como los detalles. Estaba bien, porque claro, él sabe toda su historia, entonces él se acuerda de todo lo que habíamos grabado, entonces quería ver cómo estaba hecha la película. Y efectivamente es que es una historia de amor que desborda emoción, simbolismo. Entonces, claro, la primera vez lo ve que está muy cuidado, que es muy especial, porque yo estuve el último año que estuve aquí, estuve 6 meses en el 2022 para acabar de rodar. Entonces me siento a editar
con un documentalista que se llama Jorge Pérez Paiva, que también es editor. Entonces ahí hacemos como una especie de primer corte de 42 minutos. Y claro, tenía que volver a España y allí un poco lo dejé reposar. Entonces 2 meses después lo vuelvo a abrir y empiezo a verlo y digo, bueno, espérate. Y además es que se lo envío a amigos míos que son programadores, que son distribuidores, y me dicen, Cris, es muy complejo este formato, tienes un mediometraje. Acuérdate que en los festivales, o sea, o son largometraje o cortometraje. Claro. Si le das una vuelta, y entonces allí hice como, y era como, no, ya me costó la primera vez el corte, porque todo lo que decía... O sea, ¿y tu disyuntiva cuál era? ¿Alargarla o cortarla? Claro, es que ya no teníamos dinero. Es que era eso también, ya no teníamos dinero. Claro. Entre que no teníamos dinero, entre que no sabíamos qué poner en la película, qué cortar en la película, qué contar. O sea, era como... Vaya sufrimiento, o sea, rodar, editarlo y bueno, ahora estoy feliz porque ya lo hemos estrenado, ya se ve la peli, es maravillosa, Emilio lo quiere su película, que era lo más importante, y el equipo también está orgulloso del trabajo están orgullosos del trabajo que hemos hecho. Es impresionante, porque yo no sé si sos consciente de esto que te voy a decir. En gran medida para las diferentes formas de relato histórico y cosas parecidas en Paraguay, los grandes momentos son las guerras, la guerra grande, la guerra del Chaco. Después empiezan los momentos oscuros per se por lo que sucedió, y oscuros también porque no salieron a luz, digamos, a través de grandes producciones, o por lo menos muy presentes, como ese es el caso de tu película, de la película de Marcelo Martinezzi que se está anunciando y otras más. Me refiero a capítulos tales como la Revolución del 47, la dictadura y compañía. Y digo, la importancia que tiene hablar de lo que no se habla, ¿no? Creo que ese es un aspecto fundamental de tu película, ¿no? Pero fundamental porque es una forma, lo que no se cuenta no existe. Y como esto es un documental, estamos contando algo que ha ocurrido, que es real. Y Augusto, es que esto es muy importante, porque si las historias no se cuentan, no existen. Y entonces Paraguay tiene algo pendiente, ¿no? Con todo esto que ocurrió en aquel entonces. Hay víctimas, familiares, entonces creo que eso es como una grieta abierta y contándolo se sana. Claro. Esto es así. Claro. O sea, mira, esto es como cuando tú vas al psicólogo, y entonces tú vas al psicólogo porque quieres sanar algo o porque quieres que te ayude para algo. Y también en 30 años, aunque ya no estuvieran las víctimas, la memoria es lo que tendría que ayudar para que los errores no se repitan, ¿no? Se supone, pero eso es algo muy fantasioso. Claro, porque mira todo lo que está... Sí, por eso. Se vuelve a repetir. Mira cómo está el mundo. El mundo no deja de repetir sus errores. A propósito del mundo, ¿cómo es tu vida en España? O sea, no pierdo la esperanza que no dejes de ser paraguaya. Yo soy paraguaya. Por eso, y bueno, ¿cómo vive una realizadora paraguaya en España? ¿Cuál es tu vida hoy? ¿En qué sentido? Profesional y en general. Bueno, ahora mismo estoy centrada en la escritura. Estoy escribiendo la película que quiero rodar aquí en Paraguay. También transcurre la historia. No hay ningún avance. Está bien. No bueno, sí, en el sentido de que... Es una ficción, por supuesto. Es ficción inspirado, o sea, inspirado en hechos reales, o sea, cosas que me han ocurrido. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta contar esto, historias que en realidad ocurrieron o que han ocurrido o que me han inspirado por una fotografía o una historia que me han contado o una historia que lo he visto. Entonces, estoy en ello. Las historias basadas en la vida real. Exacto, sí, sí. Bueno, la mayoría, ¿no?, de las películas así, pues están inspiradas en la vida real. No hay una vida irreal de cualquier manera. ¿Y cómo va eso? Pues ahí ando, en eso estoy, en proceso de escritura y tal. Y luego tengo otro proyecto
que sobre el confinamiento, esto lo empecé con un periódico de Oggetti en España, entonces lo que pasa es que, claro, nadie quiere hablar del confinamiento todavía. Entonces es un tema complejo. ¿De aquel confinamiento? Del confinamiento que tuvimos todos, de la pandemia. Sí, exactamente. Pero no del COVID, sino que del encierro. Sí, he visto muy pocas producciones, pero muy pocas producciones, algunas europeas también. Creo que una francesa últimamente, pero tenés razón, se ha hablado muy poco de ese fenómeno social del confinamiento. Exacto, ¿no? Hubo un antes y un después de todo esto que vivimos, ¿no? Y bueno, estoy también ahí como trabajando. Tengo un par de cositas, pero nada, ya sabes, o sea, más todavía que quiero hacer como esta película, mi primer largometraje, y claro, es que aquí es la vida de uno, claro, ¿no? O sea, claro. Igual me pasa con lo de Emilio, o sea, mientras vas viviendo vas haciendo tus proyectos, pero es parte de tu vida. Claro. Entonces, bueno. ¿Cómo ves el cine en Paraguay hoy? Pues creo que se están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Bueno, poco a poco. Esto como todo. Claro, es una industria nueva. Sí. Es chiquita, un país pero nuevo. Sí, o sea, exacto. Es que Paraguay es un país muy joven. Claro, muy joven. Claro. Entonces, hay mucho para hacer, hay gente con muchísimas ganas, se ve, mira todas las películas que se han hecho, la película que ha hecho Vicky con Juan Caetana, bueno, ¿cómo se llama? Paz Encina, los nuevos cineastas que vienen ahora, ¿no? O sea, hay un montón de... Hay mucho orgullo, ¿no? Exacto. Y además buenos. Sí. Muy buenos. Sí. Enfocados en calidad, realmente. Sí. Y yo esto también digo de mi nueva generación, de la nueva generación, porque cuando hicimos lo de esto se montó en 0, y éramos como 15 personas rodando un cortometraje. Y todos eran cuando hablamos, jovencísimos. eso te iba a decir, cuando hablamos de cine nuevo paraguayo, o cine paraguayo, no estamos hablando solamente del director, estamos hablando de todo el equipo. De todo el equipo, que exacto. es abundante hoy en día. Exacto. Y los equipamientos también. Exacto. Con las falencias que pueden existir. Es verdad que, o sea, primero tiene que estar como el guión, el director de foto, pero luego está el productor, que es el que te monta toda la movida, ¿no? O sea, la historia que vas a trabajar y vas a hacer. Muchas gracias. ¿A ti? Gracias no solamente por la entrevista, sino porque nos hiciste recordar, ¿sí? Vale. Muchas gracias. Y muchas gracias a Villamorra Residence por la hospitalidad de siempre. Nos casamos y a los 5 meses nos secuestraron. La policía venía acá a preguntar cuántas personas vivían. No sentí miedo, sentí dolor y rabia. Esta cabeza mía está poblada de ángeles y demonios. Tanto Cris Arana como yo tuvimos así emociones muy encontradas. Cris tenía todo el deseo, toda la buenísima voluntad de venir a abrazarle a Nimia y a mí, ¿verdad? Y nos encontramos con que Nimia ya había fallecido y entonces tuvimos un sentimiento muy fuerte, sobre todo para mí, porque no era fácil asumir 62 años de haber vivido junto con mi señora. En fin, entonces ella me dice, mira Emilio, lo que pudo haber sido un largometraje por falta de apoyo de recursos económicos, esto seguramente vamos a ir compactando y vamos a ver si podemos hacer un cortometraje y llevar un poco a unos festivales de cortometrajes por Europa. Y poquito tiempo después ella me llamó, gracias a la tecnología, ¿verdad? Y me dijo, Emilio, esto se va a mostrar en Cracovia, en Polonia. Ah, por fin, qué suerte, ya entonces tenemos fecha. No, la película ya está terminada. Vino la productora junto a mí a visitarme. Y bueno, así fue como
sucedió todo esto, el encuentro, y agradezco a todas estas personas que apoyaron el trabajo, y también a Cris Arana, que es una gran profesional, con una experiencia extraordinaria a pesar de su juventud. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conocé su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, puedes contactar al WhatsApp 021 618 7070. Basa, cuando quieras, estamos.